Rafaela Torres vivía bajo el abrazo de los reflectores, una diosa de la música ranchera cuyo nombre era sinónimo de esperanza en cada rincón de México. Su trayectoria fue un ascenso meteórico, saliendo de un pequeño y polvoriento pueblo en Jalisco para llegar a los escenarios más grandiosos del país, donde su voz, dulce y potente, tejía cuentos de amor y nostalgia que hacían llorar hasta a los corazones más duros. Era más que una artista, era un símbolo de pureza, la prueba viviente de que el talento y el alma podían florecer incluso en las tierras más áridas. Sin embargo, antes de sumergirme de lleno en la oscuridad que estoy a punto de narrar, necesito sentir que no estoy hablando al vacío. El viaje de ella es solitario, pero el mío no tiene por qué serlo. Si tienes un corazón que todavía late por la justicia, ayúdame a alcanzar 1000 almas suscritas a este canal. Comenta desde qué ciudad me escuchas, para que sepa de dónde viene la fuerza para seguir contando historias como esta. Rafaela era la luz antes de la tormenta que la consumiría por completo. La música para Rafaela no era una profesión, sino una extensión de su propia existencia. Cada nota que cantaba era un tributo a sus raíces, a la cultura vibrante de su pueblo y sobre todo a su familia. Sus padres, humildes agricultores, y su hermano menor eran el cimiento de su mundo, el público más importante en una casa modesta donde sonaron sus primeros acordes. Ellos veían en ella no solo a una estrella, sino la materialización de todos sus sueños. Su padre, un líder comunitario respetado por su integridad inquebrantable, le enseñó sobre la fuerza de la tierra y del honor. Su madre, con una sonrisa gentil, bordaba flores de colores en sus vestidos de presentación, cada puntada una oración silenciosa por su éxito. Su hermano la miraba con una adoración pura, guardando todos los recortes de periódico que mencionaban su nombre, creando un santuario de orgullo para la hermana que idolatraba. La casa de la familia Torres era un oasis de calor y alegría en medio de la vastedad de Jalisco. El olor a maíz cocido se mezclaba con el sonido de la guitarra de Rafaela, creando una sinfonía de vida simple y plena. Las paredes de adobe estaban decoradas no con lujo, sino con fotografías que capturaban momentos de pura felicidad. El primer festival que ganó, la graduación de su hermano, las bodas de plata de sus padres. Era en ese refugio donde Rafaela recargaba sus energías, despojándose de la figura pública para ser solo la hija, la hermana. El recuerdo más vivo que guardaría sería el de su padre, sentado en el porche al atardecer, con los ojos llorosos de orgullo, mientras ella cantaba una nueva canción, su voz resonando por los campos de agave. Era un mundo perfecto, un castillo construido sobre pilares de amor y respeto mutuo que parecía inquebrantable. Pero la sombra del cartel, la serpiente de Jalisco, ya se deslizaba por los bordes de aquel paraíso. Ricardo el Carnicero Morales, un hombre cuyo nombre se susurraba con pavor, codiciaba las tierras de la comunidad, un punto estratégico para sus rutas de tráfico. El padre de Rafaela, fiel a sus principios, se convirtió en la voz de la resistencia, organizando a los otros propietarios y negándose a ceder al miedo. La negativa no fue vista como un acto de valentía, sino de insubordinación. Amenazas veladas comenzaron a llegar, primero como ofertas generosas, después como advertencias sombrías dejadas en el umbral de la puerta. La tensión flotaba en el aire, densa y sofocante, pero el patriarca de los Torres no retrocedió, creyendo que la justicia y la unión de su comunidad serían un escudo lo suficientemente fuerte para protegerlos de la oscuridad que se acercaba. La represalia llegó en una noche sin estrellas, con una brutalidad calculada para servir de ejemplo. No fue una batalla, fue una masacre. Rafaela, regresando de una gira, encontró la puerta de su casa forzada y un silencio mortal donde antes había risas y música.
La escena que la recibió fue una pesadilla pintada con la sangre de su familia. Sus padres y su hermano menor yacían sin vida, víctimas de una crueldad que desafiaba la comprensión humana. El olor a pólvora y muerte impregnaba el aire, manchando para siempre el santuario de su infancia. El dolor que la golpeó fue una fuerza física que la arrojó de rodillas al suelo de tierra, un grito mudo rasgando su garganta. La voz que había encantado a naciones ahora atrapada en un nudo de agonía indescriptible. El mundo vibrante y colorido de Rafaela Torres se había desvanecido en un instante, reemplazado por un vacío gris e infinito. La búsqueda de justicia oficial fue una farsa cruel, una segunda muerte para su familia. En la comisaría local, el comandante Vargas, un hombre de mirada cínica y uniforme amarillento, la trató con una indiferencia burocrática que cortaba más profundo que un cuchillo. El caso fue registrado como un ajuste de cuentas entre rancheros, una mentira descarada para encubrir la influencia del cartel que él y sus superiores temían, o peor aún, servían. Las pruebas fueron ignoradas, los testigos silenciados por el miedo, y el expediente archivado antes incluso de que las lágrimas de Rafaela se secaran. Fue allí, en esa habitación sofocante que olía a café viejo y corrupción, donde entendió la devastadora verdad. No había sistema para protegerla. Estaba sola, desamparada ante un monstruo que el propio Estado se negaba a combatir. La impotencia fue un veneno que comenzó a corroer su dolor, transformándolo en algo más sombrío. En los meses que siguieron, el luto de Rafaela se metamorfoseó en una furia fría y obsesiva. El mundo de la música, con sus canciones de amor y esperanza, se convirtió en una burla de todo lo que había perdido. Los escenarios, antes su refugio, ahora parecían profanos. Su voz, antes su don, ahora era un recordatorio constante de su inocencia robada. Se aisló, desapareciendo de los ojos del público, que especulaba sobre su colapso emocional. Pero en su soledad no se estaba desmoronando, estaba siendo forjada. Los recuerdos de su familia ya no eran fuentes de consuelo, sino combustible para el incendio que crecía en su alma. La imagen de la sonrisa de su hermano, del abrazo de su madre y de la mirada orgullosa de su padre se convirtieron en los rostros de su venganza. La tristeza dio paso a una determinación gélida, un propósito que la consumía por completo. El punto de inflexión, el adiós definitivo a la mujer, que había sido, ocurrió en una casa de empeños en la Ciudad de México. Con las manos temblorosas, pero la mirada firme, Rafaela Torres vendió su guitarra más preciada, un instrumento hecho a mano con el que había ganado su primer premio y compuesto sus canciones más famosas. El dinero, manchado por la pérdida de su arte, fue usado para comprar su primera arma, una pistola pesada y fría. Al sostener el metal helado, sintió la muerte del artista dentro de sí. El peso del arma en su mano era extraño, pero también traía una claridad terrible. No habría más canciones, solo el silencio que seguiría a cada disparo. Aquel acto simbólico fue su declaración de guerra. La cantante de Jalisco estaba muerta. En su lugar nacía una sombra, una justiciera movida no por la esperanza de la justicia, sino por la certeza de la retribución. La venganza de Rafaela comenzó no con una explosión, sino con un susurro. Durante semanas se sumergió en las sombras de la ciudad, usando los restos de su antigua fortuna para recopilar información. Su primer objetivo no era un líder, sino una pieza insignificante en el engranaje de la muerte, un sicario de bajo rango llamado El Chivo, un hombre conocido por su brutalidad y por jactarse, cuando estaba borracho, de haber participado en el servicio en Jalisco. Rafaela lo rastreó con una paciencia depredadora, aprendiendo su rutina, sus vicios y, lo más importante, su arrogancia. Frecuentaba una cantina decadente en las afueras de Tijuana, un
lugar donde la ley era una broma y la vida barata. Observó desde la distancia, el rostro cubierto por un rebozo, el corazón latiendo a un ritmo frío y constante. Cada detalle que descubría sobre él era un clavo más en su ataúd, martillado por la mano de una mujer que el mundo creía rota. La trampa fue tendida con el cebo de su pasado. Usando un nombre falso, lo contactó a través de un intermediario, ofreciendo una generosa suma por una serenata particular, una noche para un supuesto admirador rico. La idea de tener a la famosa Rafaela Torres, aunque recluida y de luto, cantando solo para él, infló el ego de El Chivo. La imaginaba frágil, una presa fácil de conquistar. El lugar elegido fue una habitación de motel barata al borde de la carretera, un lugar anónimo y olvidado, perfecto para un crimen que nunca sería investigado. Al llegar, Rafaela vestía un simple vestido blanco, una aparición fantasmal de su antiguo yo. Sostenía su vieja guitarra, no el arma. La tensión era casi insoportable, la actuación de su vida, donde la última nota sería el silencio de su muerte, un preludio a la sinfonía de venganza que estaba a punto de componer. Cuando el Chivo entró en la habitación, el olor a tequila barato llenó el aire. La miró con lujuria y desprecio, una sonrisa podrida en el rostro. «¿Así que la palomita decidió cantar de nuevo?», se burló acercándose. Rafaela no respondió, solo lo observó, y lentamente su semblante cambió. La máscara de fragilidad cayó, revelando un vacío helado en sus ojos, una ausencia total de miedo o piedad que lo hizo detenerse. Dejó la guitarra a un lado, y de debajo del colchón sacó la pistola. La confusión en el rostro de él se transformó en pánico cuando ella susurró el nombre de su padre, de su madre y de su hermano. «¿Te acuerdas de ellos?», preguntó, la voz ya no dulce, sino un rasguño de vidrio roto. «Quiero que veas sus rostros cuando cierres los ojos para siempre». En ese instante, él no vio a una cantante, sino a un ángel de la muerte que venía a cobrar una deuda de sangre. El primer asesinato fue un acto crudo, torpe y brutal. No tuvo la precisión de un ejecutor entrenado. Cuando el Chivo, en un arrebato de adrenalina, intentó abalanzarse, el disparo de Rafaela le dio en el hombro, no en el pecho. El sonido del tiro fue ensordecedor en la pequeña habitación, y el hombre cayó gritando, más conmocionado que herido de muerte. Siguió una lucha desesperada. Él se arrastró por el suelo, intentando alcanzarla, y ella, en pánico y repulsión, disparó una y otra vez. La escena era un borrón de sangre, pólvora y miedo primario. No fue una ejecución limpia, fue una carnicería nacida del odio puro. Cuando finalmente el silencio regresó, Rafaela estaba jadeante, cubierta de salpicaduras de sangre, el arma humeante en su mano temblorosa. El acto la había roto y rehecho en algo terrible. La cantante estaba muerta, y la justiciera había sido bautizada en sangre. El olor a muerte era sofocante. De pie sobre el cuerpo, con el sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos, Rafaela sintió el peso de lo que había hecho. Era una frontera de la que jamás podría regresar. La justicia del sistema era una mentira, una ilusión para los débiles. En ese momento hizo un pacto consigo misma, una promesa silenciosa a los fantasmas de su familia. No se detendría. Si el mundo no ofrecía justicia, ella se convertiría en la justicia. Sé que muchos que oyen mi voz ahora han sentido esa misma impotencia, ese mismo abandono. Es por esa razón que pido que se suscriban, para que esta historia, esta lucha contra la oscuridad, gane fuerza y llegue a aquellos que necesitan oírla. Antes de irse, Rafaela tomó una partitura de su canción de amor más famosa, Corazón de Jalisco, y la presionó contra la herida principal en el pecho del hombre. La tinta y la sangre se mezclaron, creando su firma. La leyenda de la cantante había comenzado. El eco del disparo en la habitación del motel persiguió a Rafaela durante días. La
cruda realidad de lo que había hecho la golpeaba en oleadas de náuseas y pánico. No hubo catarsis, ninguna sensación de justicia, solo el amargo sabor a cenizas en su boca y la imagen del pavor en los ojos de un hombre mientras su vida se desvanecía. Pasó la primera noche en un callejón fétido, vomitando la poca comida que tenía en el estómago, el cuerpo temblando incontrolablemente, no de frío, sino del shock de su propia capacidad para la violencia. La cantante dentro de ella, la mujer que escribía versos sobre la belleza de la vida, gritaba en silencio, horrorizada por el monstruo que emergía. La venganza, se dio cuenta, no era un acto de purificación, sino una inmersión voluntaria en un pozo de oscuridad del que quizás nunca saldría. Era el primer paso en un camino de autosacrificio, la muerte de su alma para honrar a los muertos. El descubrimiento del cuerpo de El Chivo fue tratado por la policía como una estadística más en la guerra sin fin del narcotráfico. Pero para Javier, un joven periodista de investigación que se negaba a aceptar la apatía que consumía la ciudad, algo era diferente. La escena del crimen era brutal, pero había un detalle poético y macabro que lo intrigó. La partitura de una canción de amor, Corazón de Jalisco de Rafaela Torres, deliberadamente manchada con la sangre de la víctima. Sintió un escalofrío. No era la firma de un cartel. Era algo personal, algo simbólico. Mientras sus colegas en la redacción se conformaban con el comunicado oficial, Javier comenzó a cavar, sintiendo que bajo la superficie de esa muerte había una historia mucho más profunda y trágica, una narrativa de dolor que gritaba por ser contada. Aún no lo sabía, pero acababa de encontrar el hilo que lo llevaría a la leyenda de la cantante. Rafaela sabía que la fuerza bruta no sería suficiente. Su próxima víctima era un pez más grande. Un funcionario del gobierno que aceptó un soborno para perder las pruebas de la masacre de su familia. Para alcanzarlo, no usó un arma, sino la persona que había abandonado. Infiltrándose en una gala benéfica, parecía una sombra de su antiguo yo, vulnerable y etérea, atrayendo miradas de lástima y curiosidad. Nadie sospechó de la mujer de luto que sirvió una copa de champán al oficial corrupto, una copa que contenía un veneno incoloro y de acción lenta. Lo observó desde la distancia durante el resto de la noche, viéndolo reír y socializar, mientras la muerte crecía silenciosamente dentro de él. Fue una ejecución fría, quirúrgica e invisible, demostrando una nueva faceta de su transformación. La capacidad de usar la percepción que los demás tenían de ella como su arma más letal. A la mañana siguiente, la noticia de la muerte súbita del funcionario, atribuida a un ataque cardíaco fulminante, llegó al escritorio del comandante Vargas. Oficialmente, no había nada que investigar, pero Vargas, con su intuición agudizada por décadas de cinismo, sintió la misma perturbación que Javier. Sabía que el hombre era un títere del cartel La Serpiente. 2 muertes vinculadas al cartel, ambas ejecutadas de forma atípica en un corto período de tiempo. Tomó el expediente de la masacre de la familia Torres, todavía guardado en su cajón, y lo colocó junto a los nuevos informes. Un patrón comenzaba a formarse, un fantasma buscando retribución. Vargas no sentía ganas de impedirlo. Por el contrario, una parte oscura y olvidada de sí mismo sentía un respeto a regañadientes por la audacia y la precisión de esa venganza que él mismo era demasiado cobarde para buscar. Fue el artículo de Javier el que la bautizó, titulado El susurro sangriento de la cantante. El texto conectaba las 2 muertes a través de la única pista que la policía ignoraba: la música. Javier escribió sobre una justicia poética y aterradora, un ángel vengador que usaba las canciones de amor de la fallecida estrella Rafaela Torres como su llamado. El nombre La Cantante se incendió, se extendió por las calles, los mercados y las cantinas.
transformando a Rafaela en una leyenda urbana. Para los oprimidos era una heroína, una fantasía de retribución contra los monstruos que los aterrorizaban. Para el cartel era una amenaza fantasmal y humillante. La historia de Javier le dio un rostro, aunque mítico, al miedo que comenzaba a infiltrarse en las filas de la serpiente y solidificó la nueva identidad de Rafaela. Escondida en una habitación alquilada, Rafaela leyó el artículo con las manos temblorosas. Ver sus actos de dolor y odio transformados en una leyenda pública fue una experiencia surrealista. La fama que antes la calentaba bajo los reflectores ahora la perseguía en las sombras. La cantante. El nombre era una corona de espinas, una celebración de su caída. Parte de ella sentía un miedo paralizante de ser descubierta, de que su verdadero rostro fuera estampado junto a ese apodo sangriento. Pero otra parte, la parte que ahora dominaba su alma, sintió una oleada de poder. La leyenda era una armadura. Si el mundo la veía como un fantasma, entonces un fantasma sería. Abrazó el nombre no como un título, sino como un sudario. A partir de ese momento, Rafaela Torres estaba verdaderamente muerta, y la cantante tomaría su lugar en el escenario de la venganza. A medida que su lista de objetivos se volvía más ambiciosa, Rafaela se dio cuenta de que la soledad era una desventaja táctica. Necesitaba información que no podía obtener sola, detalles sobre los movimientos del cartel que solo alguien de su antiguo mundo podría saber. Con el corazón apesadumbrado, decidió buscar a Mateo, su antiguo guitarrista y confidente, la única persona que quedaba de su vida anterior. Encontrarlo fue fácil. Todavía tocaba en el mismo bar de siempre. Las melodías que antes acompañaban la voz de ella, ahora sonando vacías y melancólicas. Verlo en el escenario, bajo las luces tenues, fue como mirar a través de una ventana a un mundo que ya no existía. Fue la primera vez, desde la masacre, que sintió una punzada de anhelo tan aguda que casi la hizo retroceder a las sombras. El reencuentro tuvo lugar en un callejón detrás del bar, bajo la luz de un poste que parpadeaba intermitentemente. Cuando Mateo la vio, su rostro pasó de la incredulidad a la alegría y luego al más profundo horror. La mujer frente a él era un espectro de Rafaela. La dulzura en sus ojos había sido reemplazada por una dureza fría y había una tensión en su cuerpo que delataba la violencia que apenas podía imaginar. «Rafa, ¿qué te pasó?», susurró, el shock paralizando sus miembros. Intentó abrazarla, un gesto instintivo para consolar a la amiga que amaba, pero ella retrocedió como si el contacto pudiera quemarla. El abismo entre ellos era vasto, lleno de los fantasmas que ella cargaba y la inocencia que él aún conservaba, haciendo cualquier conexión física una imposibilidad dolorosa. La conversación que siguió estuvo cargada de dolor y desesperación. Mateo, con lágrimas en los ojos, le imploró que se detuviera. Había leído los periódicos, oído los rumores sobre la cantante, y su corazón se negaba a creerlo. «Esto no es justicia, Rafa, es un suicidio. Te estás volviendo igual que ellos», argumentó, la voz entrecortada. Le ofreció todo lo que tenía: una huida, dinero, una oportunidad de desaparecer e intentar encontrar la paz en otro lugar, lejos de ese ciclo de sangre y odio. Por un breve instante, la oferta la tentó. La imagen de una vida anónima, sin el peso de la venganza, brilló en su mente como un espejismo. Era la mano de su pasado extendiéndose para salvarla del abismo, una última oportunidad de elegir un camino diferente. Pero la mujer que él conocía ya no existía. Con una voz desprovista de emoción, Rafaela rechazó la oferta. «¿Paz?», repitió la palabra como si fuera un idioma extranjero. «No hay paz para mí, Mateo. Se llevaron todo. Lo único que me queda es asegurarme de que paguen con la misma moneda». Explicó su misión no como una elección, sino como una sentencia. Era la única lógica que su mundo roto permitía.
Luego, con una frialdad que lo hirió profundamente, cambió de tema, pidiendo información sobre un promotor de eventos que lavaba dinero para el cartel, un hombre que conocieron en los tiempos de la banda. No estaba allí por la amistad o el consuelo, estaba allí por una ventaja táctica, usando el último puente hacia su pasado como un arma. Mateo, con el corazón roto, le dio la información que ella quería. Vio en sus ojos que cualquier apelación a la mujer que amaba sería inútil. Estaba perdida para él, consumida por una oscuridad que él no podía alcanzar. «Cuídate mucho, Rafaela», fue todo lo que pudo decir antes de darse la vuelta y marcharse, dejándola sola en el callejón. Ese adiós fue otra muerte para Rafaela. Mateo era la última melodía de su antigua vida, y al usarlo y alejarlo, cortó el último hilo que la ataba a su humanidad. El costo de su guerra se estaba volviendo terriblemente claro. Para destruir a sus enemigos, primero necesitaba destruirse a sí misma, pedazo por pedazo, hasta que solo quedara la venganza. En la cima de su imperio, Ricardo el Carnicero Morales finalmente comenzó a preocuparse. La muerte de secuaces era el costo del negocio, pero las ejecuciones de la cantante eran diferentes. Eran teatrales, humillantes. La leyenda se estaba convirtiendo en un símbolo de desafío, inspirando una peligrosa valentía en los territorios que controlaba con mano de hierro. El asesinato del funcionario del gobierno y del promotor de eventos, ambos piezas clave en su operación de lavado de dinero, demostró que la amenaza era más inteligente y audaz de lo que había imaginado. Irritado e intrigado, convocó a sus lugartenientes. La cantantita histérica, como la llamaba con desprecio, se había convertido en un problema serio. Puso una generosa recompensa por su cabeza, viva o muerta, transformando oficialmente a la cazadora en la presa más codiciada de México. Con la información de Mateo, Rafaela rastreó a su siguiente objetivo, uno de los lugartenientes de El Carnicero, responsable directo de la logística el día de la masacre de su familia. Esta vez necesitaba más que una muerte, necesitaba respuestas, nombres, la estructura de la organización. La ejecución no podía ser rápida. En un almacén abandonado en la frontera, lo capturó. Lo que siguió marcó un nuevo y terrible descenso en su viaje. Por primera vez, usó la tortura. Los métodos que empleó eran crueles, reflejando las historias que había oído sobre el propio cartel. Cada grito del hombre era una nota disonante en su sinfonía de dolor, y cada pieza de información que revelaba era un paso más hacia el infierno. Se estaba convirtiendo en el monstruo que cazaba. Después de extraer cada nombre y cada ubicación que el hombre sabía, lo silenció para siempre. Pero cuando el silencio finalmente cayó sobre el almacén, no hubo alivio. Rafaela se miró las manos, cubiertas de sangre, y el instrumento de tortura que había usado, y sintió una abrumadora ola de autodesprecio. Se acercó a un charco de agua sucia en el suelo y se enfrentó a su reflejo. El rostro que le devolvía la mirada era el de una extraña, los ojos vacíos, la boca una línea dura, el alma visiblemente fracturada. En ese momento de horrible claridad, el peso de sus pecados la aplastó. ¿En qué me he convertido? La pregunta resonó en el vacío de su ser. A veces, en el silencio de la noche, siento que mi propia historia me consume, y compartir estos relatos es lo que me impide perderme por completo. Agradezco a cada uno que se suscribe, pues ustedes me recuerdan que todavía hay luz, incluso cuando solo puedo ver la oscuridad. Mientras Rafaela luchaba con sus demonios internos, la investigación de Javier cobró un impulso inesperado. Una noche, un sobre anónimo fue dejado en su escritorio. Dentro había una única hoja de papel con 3 palabras: masacre, familia Torres. La pista era claramente de alguien dentro del sistema, alguien que quería que la verdad saliera a la luz.
Javier se sumergió en los archivos antiguos, desenterrando el caso mal investigado de la familia de la famosa cantante. Las piezas comenzaron a encajar de forma impactante. La cronología, la conexión con el cartel, la desaparición de Rafaela Torres poco después de la tragedia. Se dio cuenta de que la historia de la cantante no era sobre una figura mítica, sino sobre una mujer real, una víctima transformada en algo terrible por el dolor y el fallo del sistema. Estaba peligrosamente cerca de la verdad. La recompensa de El Carnicero puso a todos los asesinos e informantes de la región tras su pista. Una noche se tendió una trampa. Información falsa sobre una reunión del cartel la llevó a un callejón sin salida. De repente, las luces de los autos la cegaron y comenzó una lluvia de balas. Ya no era una cazadora controlando la situación. Era una presa luchando desesperadamente por su vida. Su habilidad, nacida del instinto y la necesidad, la mantuvo viva. Se movió entre las sombras, disparando con una precisión que no sabía que poseía, el cuerpo movido por pura adrenalina. El tiroteo fue corto, pero brutal. Logró escapar, pero no ilesa. Una bala le había rozado el costado, dejando un rastro de sangre mientras desaparecía en la noche. El dolor físico, una bienvenida distracción del dolor en su alma. Herida y sangrando, Rafaela se tambaleó por las calles hasta encontrar refugio en el lugar más improbable. Una iglesia antigua y abandonada, cuyas puertas chirriantes estaban abiertas como los brazos de un dios olvidado. Se desplomó en uno de los bancos polvorientos, la luz de la luna filtrándose por los vitrales rotos y pintando patrones fantasmales en el suelo. El lugar olía a incienso viejo y decadencia. Allí, en el silencio de la casa de Dios, intentó detener la hemorragia, el rostro contraído por el dolor. La ironía de la situación no se le escapó. Una asesina buscando santuario, un ángel caído arrodillado ante un altar roto. Miró la estatua de una Virgen María con el rostro agrietado y se preguntó si todavía había alguna esperanza de redención para un alma tan manchada como la suya. El comandante Vargas fue el primero en llegar a la escena del tiroteo. Sus hombres catalogaron los casquillos y los cuerpos de los miembros del cartel. En medio del caos, encontró algo que lo heló. Un trozo de tela ensangrentado, arrancado de un rebozo, atrapado en una cerca de alambre de púas. Era una tela simple, pero la reconoció del archivo de personas desaparecidas de Rafaela Torres. Era la prueba definitiva, la conexión física entre la cantante y la justiciera. Por un momento, sostuvo la evidencia en su mano, el destino de ella en sus manos. Luego, con un movimiento sutil y deliberado, la guardó en su bolsillo y se alejó. En ese instante cruzó una línea. Ya no era un observador pasivo. Eligió un bando, convirtiéndose en el guardián silencioso de la cantante, un aliado improbable en su guerra solitaria. La audacia de la cantante, al sobrevivir a la emboscada y eliminar a sus hombres, enfureció a El Carnicero a un nivel personal. La leyenda se estaba convirtiendo en una afrenta directa a su autoridad. Decidió que necesitaba un especialista, alguien tan implacable y fantasmal como ella. Convocó a un hombre conocido solo como el Espectro, un exmilitar de las fuerzas especiales famoso por su habilidad en el rastreo y por nunca haber fallado en encontrar a su objetivo. El Espectro no era un sicario común, era un cazador de 1900 hombres, metódico y paciente. Su llegada cambió la dinámica del juego. La guerra de Rafaela ya no era contra brutos descerebrados del cartel. Era contra un depredador que pensaba como ella, un espejo oscuro de sus propias tácticas. Con un nuevo y peligroso cazador tras su pista, Rafaela se vio obligada a sumergirse aún más en la oscuridad. Abandonó sus escondites habituales y se refugió en el inframundo literal de la ciudad.
los túneles de alcantarillado y las estaciones de metro abandonadas. Se convirtió en un fantasma entre los olvidados, moviéndose silenciosamente por una ciudad subterránea que pocos conocían. Su apariencia cambió, volviéndose más delgada, más dura, los rasgos de su antigua belleza casi completamente borrados por la supervivencia constante. Aprendió a vivir en las sombras, a escuchar los secretos que resonaban en los túneles y a usar la propia ciudad como un arma. La cacería del espectro la forzó a evolucionar, transformándola de una justiciera en una guerrillera urbana, una sombra perfectamente adaptada a su nuevo y sombrío hábitat. Javier, ahora convencido de la identidad de la cantante, tomó una decisión que podría costarle la vida. Sentía que necesitaba entender a la mujer detrás de la leyenda, darle la oportunidad de contar su propia historia antes de que el cartel o la policía la silenciaran para siempre. En su columna semanal, escribió un artículo que era, en la superficie, una reflexión sobre la naturaleza de la justicia y la venganza. Pero, entre líneas, insertó un mensaje codificado, una referencia a una canción poco conocida que Rafaela había escrito para su padre. Era una invitación, una oferta de una plataforma para ser escuchada, un llamado directo a la mujer que creía que todavía existía bajo las capas de sangre y odio. Publicó el artículo y esperó, sabiendo que acababa de encender una mecha sin saber dónde ocurriría la explosión. En los túneles húmedos, un trozo de periódico viejo, traído por un vagabundo, llegó a las manos de Rafaela. Leyó el artículo de Javier y su corazón, dormido durante mucho tiempo, dio un vuelco. Él sabía, no solo sabía quién era, sino que parecía entender el porqué. El mensaje codificado fue como una voz de un pasado distante, un recordatorio de quién había sido. La idea de hablar con él era increíblemente peligrosa. Podría ser una trampa, una exposición que la llevaría a la muerte. Sin embargo, la perspectiva de que su historia fuera contada de la manera correcta, de que el mundo supiera que su familia no era solo una estadística, sino personas amadas cuya pérdida rompió el mundo, era una tentación poderosa. Por primera vez, consideró el legado de sus actos. La alianza silenciosa entre Rafaela y Vargas se solidificó cuando él la salvó. El comandante descubrió, a través de un informante, la ubicación de un puesto de observación que el espectro había montado para vigilar un área donde sospechaba que Rafaela se escondía. Sin tener cómo contactarla directamente, Vargas usó un método arriesgado. Orquestó una redada policial falsa y ruidosa en el edificio de al lado, creando un caos que forzó a el espectro a reposicionarse y, crucialmente, reveló su presencia. Rafaela, observando desde las sombras, entendió el mensaje al instante. El policía cínico que la había despachado al principio de su viaje ahora estaba arriesgando su propio pellejo para mantenerla viva. Un acto de redención silenciosa en un mundo donde el honor parecía extinto. Lejos del campo de batalla, Mateo vivía, atormentado por la culpa y el miedo. La imagen de Rafaela, transformada en un espectro de venganza, no lo dejaba dormir. Se sentía impotente, pero sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para ayudar a la amiga que había perdido. Usando sus antiguos contactos en el mundo de la música, se enteró de un gran cargamento de drogas del cartel que sería transportado escondido en equipos de sonido para un festival. En un acto de desesperación y valentía, hizo una denuncia anónima a la policía federal, asegurándose de que la información no pasara por las manos de la corrupta policía local. Su intención no era solo obstaculizar al cartel, sino crear una distracción masiva, un incendio que obligaría a El Carnicero y a sus cazadores a desviar su atención, dándole a Rafaela una ventana de oportunidad. La noticia de la incautación masiva de drogas, un golpe financiero y logístico para el cartel, llegó a Rafaela a través de los susurros en los túneles. Supo
instintivamente que aquello era obra de Mateo. Le había dado un regalo, el caos. Al mismo tiempo, la advertencia de Vargas sobre el espectro la hizo consciente de que el tiempo de esconderse había terminado. Correr y reaccionar ya no era una opción. Era hora de tomar la iniciativa. Con el cartel en desorden y su principal cazador temporalmente enfocado en otras prioridades, se presentaba una oportunidad única. Ya no iba a cazar las piezas del tablero. Iría directamente al rey. La decisión estaba tomada. Usaría la distracción de Mateo y la inteligencia de Vargas para hacer lo impensable, dejar de huir e iniciar el ataque final a la fortaleza de El Carnicero. La fortaleza de Ricardo el Carnicero Morales era una isla de opulencia en un mar de miseria, y esa noche pulsaba con vida. La música, irónicamente una melodía ranchera que recordaba a las que Rafaela solía cantar, se derramaba por los jardines bien cuidados, donde políticos corruptos y empresarios brindaban con el mismísimo diablo, moviéndose entre ellos. Rafaela era un fantasma, vestida con el uniforme negro de una camarera, el rostro parcialmente oscurecido por una bandeja que sostenía con manos firmes. Era invisible, una sirvienta en medio de los señores. Cada sonrisa que forzaba, cada vaso que llenaba, era un acto de control sobre la furia que amenazaba con desbordarse. Sus sentidos estaban agudizados a un nivel sobrehumano, mapeando las rutas de escape, cronometrando las rondas de los guardias, el corazón latiendo a un ritmo lento y mortal, en preparación para el silencio que estaba a punto de crear en el centro de esa ruidosa fiesta. Utilizando la distracción del evento y los planos del complejo que Vargas le había proporcionado, navegó por los pasillos de servicio, una red sombría que operaba bajo el brillo de la fiesta. Cada paso era deliberado, cada sombra una aliada. Llegó al ala privada de El Carnicero, el corazón de su imperio, custodiada por dos hombres que neutralizó con una eficiencia silenciosa y brutal, escondiendo sus cuerpos en un armario. La puerta de su despacho estaba frente a ella, hecha de madera maciza y arrogancia. Desde dentro podía oír su voz, baja y presuntuosa. Al girar el pomo, el sonido de la fiesta pareció retroceder a un zumbido distante. El mundo exterior dejó de existir. Cuando cerró la puerta tras de sí, el clic del pestillo fue como el disparo de salida para el acto final de su tragedia personal, sellándolos a los dos dentro de una tumba. El carnicero estaba de espaldas, sirviéndose un coñac caro. Al volverse, su primera mirada fue de confusión, seguida de una lenta y sádica sonrisa de reconocimiento. No sintió miedo, se sintió un rey ante una campesina rebelde. «La cantante», dijo, su nombre goteando desprecio. «Debí saber que una cucaracha como tú sería difícil de aplastar». Se reclinó en su silla de cuero, el depredador supremo, y comenzó su ataque psicológico. Con detalles gráficos y crueles, describió la muerte de su familia, burlándose del grito de su madre, de la inútil bravuconería de su padre, del miedo en los ojos de su hermano. No solo estaba confesando, estaba tratando de desnudarla, de romper su espíritu, de arrastrarla de vuelta a ese momento de horror e impotencia, para demostrar que, al final, no era más que la niñita asustada que había dejado huérfana. Sus palabras fueron cuchillos de hielo, cada una perforando las cicatrices de su alma. Los recuerdos, que había transformado en combustible para su ira, regresaron en su forma original, puro y devastador. Dolor. La imagen del rostro de su hermanito inundó su mente, y por primera vez en mucho tiempo la armadura de la cantante se resquebrajó. Lágrimas calientes y silenciosas de una agonía insoportable comenzaron a correr por su rostro. Un sollozo escapó de sus labios, un sonido desgarrador que era la antítesis de la leyenda en la que se había convertido. El carnicero se rió, un sonido bajo y gutural. Lo había logrado, la había quebrado.
En ese instante la vio no como una amenaza, sino como la prueba final de su poder absoluto sobre la vida y la muerte, sobre el dolor y el espíritu humano. Se levantó, listo para el golpe final, pero lo que él vio como debilidad era, en realidad, una purificación por el fuego. En lo más profundo de su dolor, Rafaela no encontró el colapso, sino una claridad terrible y absoluta. Las lágrimas se secaron instantáneamente y el sonido de su sollozo fue reemplazado por un silencio mortal. La mirada que le dirigió ya no contenía dolor ni ira, solo el vacío de un veredicto final. Cuando él avanzó, ella se movió con una velocidad nacida de la desesperación y la certeza. La lucha fue fea y primal. Él era más fuerte, pero ella era más rápida e inteligente, usando cada objeto del despacho como un arma. Un pisapapeles, un abrecartas, la propia botella de coñac. Lo hirió, lo cegó, lo desequilibró, volviendo su fuerza bruta contra él en una danza de violencia desesperada y eficaz, la canción final de su venganza. Cayó, el carnicero, jadeante y, sangrando sobre la cara alfombra persa, la mirada de arrogancia finalmente reemplazada por un pánico animal. Rafaela se irguió sobre él, el arma en su mano, apuntando firmemente a su frente. Este era el momento que había visualizado 1000 veces, el clímax de su existencia. Los fantasmas de su familia estaban allí, en el silencio del despacho, esperando. Podía apretar el gatillo, darle el final brutal que se merecía, y convertirse para siempre en el monstruo que él la obligó a ser. «Por favor», balbuceó, la voz un patético harapo, intentando apelar a una misericordia que él nunca había concedido. El conflicto dentro de ella era una tormenta, la lucha final entre la hija que amaba y la asesina en la que se había convertido. Su decisión se tomó en un abrir y cerrar de ojos, una elección que redefinió la naturaleza de su venganza. No apretó el gatillo. Matarlo sería un regalo, un final rápido para su sufrimiento. En cambio, se inclinó y le susurró al oído, la voz más fría que el acero del arma: «La muerte es poco para ti». Con movimientos rápidos y precisos, no le quitó la vida, sino su identidad. Le rompió las rodillas y las manos, asegurándose de que nunca más caminaría como un rey ni sostendría un arma. Luego, activó una grabadora, donde su sádica confesión estaba registrada, y la arrojó al centro de la habitación. «Tus hombres oirán cómo lloraste», dijo, «y te verán así. Tu imperio no será destruido por mí, será devorado por sus propios lobos». Lo dejó vivo, pero lisiado, humillado y sentenciado a una muerte mucho más lenta a manos de aquellos que una vez lo temieron. Mientras la fortaleza del carnicero implosionaba en un caos de traición y violencia, Rafaela desaparecía en la noche. Se movió entre las sombras, dejando atrás la fiesta, la mansión y la vida que la había consumido. En los días siguientes, desde una barata habitación de hotel en una ciudad fronteriza, observó en los noticieros el desmoronamiento del cartel La Serpiente de Jalisco, sin su líder y sin Tush. Con la grabación de su humillante confesión circulando por el inframundo, la organización se devoró a sí misma. Los lugartenientes lucharon por el poder, matándose unos a otros en una sangrienta guerra interna, exactamente como ella había previsto. Su venganza había sido completa, no solo cegando al rey, sino envenenando todo el reino. Había ganado. Sin embargo, al apagar la televisión, el silencio que llenó la habitación no trajo paz, solo la confirmación de su absoluto y abrumador vacío. La guerra había terminado, pero la paz no llegaría. El legado de la cantante fue cimentado por el artículo final de Javier. Publicó la historia completa, desde el ascenso de Rafaela como un ícono de la música hasta su trágica transformación en la justiciera más temida de México.
El texto era una acusación contundente contra la corrupción sistémica y una oda melancólica a la mujer rota detrás de la leyenda. El artículo ganó premios, pero también marcó a Javier para siempre, obligándolo a vivir mirando por encima del hombro. Lejos de allí, el comandante Vargas leyó la noticia, dobló el periódico y se retiró silenciosamente, llevando sus secretos consigo. Y Mateo, al enterarse del destino del carnicero, no sintió alegría, solo una profunda tristeza. Encendió una vela en la iglesia local, no por el alma de Rafaela, que creía ya perdida, sino por el recuerdo de la chica que un día cantó sobre el amor en Jalisco. Para Rafaela, el fin de la cacería no fue una liberación, sino una sentencia a una nueva forma de prisión. El propósito que la había guiado, la furia que la había calentado en las noches más frías, se había extinguido, dejando atrás solo las cenizas de su antigua vida. Los fantasmas de su familia, que antes gritaban por venganza, ahora la atormentaban con el silencio de su ausencia permanente. Descubrió la verdad más cruel de la venganza. No cura, no restaura, no trae de vuelta a los muertos. Es solo otra capa de pérdida, la pérdida de uno mismo, sin enemigos. Que Casar se vio obligada a enfrentarse al reflejo en el espejo, a la mujer con ojos de anciana y manos manchadas de una sangre que nunca lavaría. La victoria tenía el sabor amargo de la aniquilación total, tanto de sus enemigos como de su propia alma. Meses después, en un pequeño pueblo costero bañado por el sol, una mujer de facciones endurecidas y mirada distante se detuvo ante el escaparate de una tienda de antigüedades. Dentro, colgado en la pared, había un cartel amarillento y descolorido de su primer concierto. Rafaela Torres, la voz de Jalisco. Miró el rostro sonriente de la joven en el cartel, una extraña de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Ya no era esa cantante, ni la justiciera. Era solo lo que quedaba. Contar esta historia, seguir sus pasos hasta este preciso momento de silencio, es un recordatorio de cuán delgada es la línea que nos separa de la oscuridad. Si sentiste el peso de este viaje, te pido una última vez, suscríbete.